Hola, ¿cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía al Detalle y en esta ocasión vamos a continuar con la clase de corazón. Tenemos la parte 3 en donde voy a estar hablando acerca del atrio derecho. Empezamos hablando acerca de las características generales y externas. En primer lugar, vamos a establecer la nomenclatura anatómica, ya que existen diferentes términos a los cuales se les puede asignar a una misma parte a nivel del atrio derecho, por lo tanto vamos a aclarar ese punto primero. Luego hablo acerca de la ubicación con respecto a otras cámaras. Luego acerca del surco terminal, ubicación del nodo sinoatrial y relaciones con estructuras adyacentes que presenta el atrio derecho. Luego hablo acerca de la división del atrio derecho según varias bibliografías, tomando en consideración una en específico que la voy a estar mencionando más adelante. Luego una visión general de cada una de las paredes que conforman lo que es el seno venoso y el cuerpo, que es cómo se le divide al atrio derecho según la bibliografía que he considerado como principal. Luego hablo acerca de las características internas del cuerpo, ¿no? Hablo sobre cada uno de los detalles anatómicos que se pueden encontrar en las paredes que conforman el cuerpo, que es la inferior, lateral y anteromedial. Y luego paso a hablar lo mismo con respecto a cada una de las paredes que conforman el seno venoso del atrio derecho, que son la pared posteromedial y posterior. Antes de empezar con la clase, quiero mencionarles que cada una de las imágenes utilizadas para realizar esta presentación, por encima o por debajo de esta, van a poder encontrar la fuente donde la extraje, ya sea de un libro o de algún artículo científico. Todas las referencias las van a poder encontrar al final del video o incluso también en la descripción del video para que puedan profundizar un poco más acerca de la información que les voy a compartir en este video. Y además de eso, como pueden haber notado, el video está partido en capítulos, por lo tanto, si ustedes se van a la descripción, pueden buscar el tema que deseen saber, si es que solo quieren saber uno, para que de esa manera pierdan el menor tiempo posible. Sin nada más que decir, empecemos con la clase. Entonces, en primer lugar, vamos a establecer la nomenclatura anatómica. Acá tenemos el libro, que es un atlas de anatomía cardíaca y también descriptiva, cuyo autor es Wallace McAlpine. Es un atlas bastante extenso y que abarca cada una de las estructuras del corazón de manera bastante detallada, lo cual lo ha convertido en un punto de referencia para electrofisiólogos y también para cirujanos cardíacos, ¿no? Por lo tanto, les recomiendo muchísimo que le den un ojo y aparte mencionarles que es la bibliografía principal que he utilizado para realizar esta presentación, pero también hay muchas otras bibliografías utilizadas de las cuales he sacado información. Entonces, citando este mismo libro, ¿no? El autor menciona, la terminología de los atrios ha sido confusa. Las palabras atrio, aurícula y apéndice a menudo se intercambian. La palabra aurícula, que hace referencia a oreja en otras palabras, se ha utilizado durante mucho tiempo, presumiblemente debido a la semejanza imaginada de la protuberancia de la cámara del lado derecho a la oreja de un perro. En la anatomía de Grace de 1893, la palabra aurícula denotaba la totalidad de cada cámara, es decir, derecha o izquierda, ¿no? Y cada una de estas se dividía en dos partes, el seno venoso y el apéndice. Aproximadamente 4 décadas más tarde, en el libro de texto de anatomía de Cunningham, en 1931, la palabra atrio denotaba la totalidad de cada cámara, es decir, reemplazaba el término aurícula por atrio. Sin embargo, las protuberancias se denominaban aurículas. Otras 4 décadas después, en algunos escritos médicos, la palabra aurícula denota toda la cámara, ¿no? Hacen referencia a lo que hizo Grace en 1893. Y bueno, que se divide en atrio y apéndice. Sin embargo, la mayoría de los autores utilizan solo los términos atrio y apéndice atrial. Por tanto, se descarta la palabra aurícula. Práctica que se sigue en este trabajo y que también yo sigo en esta presentación. El uso de la palabra griega atrio, que haría referencia a la habitación donde uno se detiene antes de entrar en la sala principal, parece apropiado. Es por eso que ese término se ha utilizado ampliamente en la actualidad.
Entonces, en conclusión, existen diferentes formas de denominar a cada una de las estructuras del atrio, o incluso cómo es que se denomina la totalidad de esta cámara. Pero en la actualidad se utiliza mayormente el término atrio, y para denominar a su protuberancia se utiliza el término apéndice. Entonces empezamos a mencionar las características generales y externas del atrio derecho, empezando primero por la ubicación del atrio derecho con respecto a otras cámaras. Entonces, el atrio derecho es la cavidad superior derecha del corazón y se encuentra por encima del ventrículo derecho, lo cual se puede apreciar en esta imagen de acá. Acá tenemos el ventrículo derecho y acá, posicionado más superiormente, tenemos el atrio derecho. Luego, el atrio derecho con relación al atrio izquierdo se encuentra hacia anterior, como se puede ver en esta imagen de acá. Se encuentra hacia inferior, lo cual se puede apreciar desde esta vista posterior del corazón. Y de mejor manera acá. Acá tenemos el atrio izquierdo y por debajo tendríamos lo que es el atrio derecho. Y además de eso también se encuentra hacia la derecha con respecto al atrio izquierdo, como se puede apreciar en esta imagen de acá. Como se mencionó en la primera parte de la clase de corazón, el atrio derecho forma parte de lo que es la superficie anterior o externo-costal del corazón. También forma lo que es la superficie pulmonar derecha, que la tenemos acá, y forma una pequeña parte de lo que sería el lado derecho de la base cardíaca. Toda esta zona cubriría la base cardíaca y esa pequeña porción del atrio derecho formaría parte de lo que es la parte derecha de la base del corazón. Entonces, adelantándonos un poco, según Wallace, se describe que el atrio derecho está conformado por dos grandes partes. Tenemos el seno venoso, ubicado posteriormente, y el cuerpo, que se ubica anteriormente. Cabe mencionar que el apéndice atrial forma parte de lo que es el cuerpo. Entonces, ambas grandes estructuras que conforman el atrio derecho están delimitadas superficialmente por esta línea acá, que corresponde al surco terminal, y el surco terminal interiormente se corresponde con lo que es la cresta terminal, y acá se puede apreciar. Acá se le ha hecho una transiluminación de las paredes del atrio derecho, no se ha colocado una luz en el interior del atrio derecho para poder observar bien justamente las estructuras internas, es decir, a la cresta terminal y a los músculos pectíneos, ¿no? Los músculos pectíneos nacen de lo que es la cresta terminal, y como podemos apreciar acá, más que todo, estos músculos pectinados nacen en serie y se dirigen de manera anterolateral, ¿no? Cursan hacia anterior y por la pared lateral. Entonces, esa es la distribución de esos músculos pectíneos, lo cual vamos a estar comentando también posteriormente y con más detalle. Entonces, ya dicho eso, podemos apreciar que la superficie externa del atrio derecho va a estar dominada por el gran cuerpo del atrio derecho. Y por el cuerpo protruye el apéndice atrial derecho, que es una estructura triangular ancha con una orientación anterosuperior y que se extiende lateralmente, superponiéndose con el lado derecho de la aorta ascendente, y esto lo podemos apreciar en esta imagen izquierda acá, donde tenemos el corazón dentro del cuerpo totalmente expuesto, o bueno, gran parte de su extensión expuesta, y estaríamos viendo desde un aspecto superior lateral derecho, es decir, estamos obteniendo la vista de un cirujano. Tenemos ahí nuestro paciente echado con el corazón expuesto y nosotros estaríamos viéndolo desde arriba, desde el lado derecho, y podemos apreciar esta estructura triangular inflada que, como dije, se orienta anterosuperiormente y lateralmente hacia la izquierda, tapando el origen derecho de la aorta, ¿no? O bueno, una pequeña porción del lado derecho de la aorta, que es esta estructura tubular de acá. Por otro lado, el seno venoso es mucho más pequeño en comparación al cuerpo, y externamente podemos apreciar que el seno venoso se está extendiendo entre el surco terminal y el surco interatrial de Waterston. Claro, internamente el seno venoso en realidad
ocupa una mayor superficie, pero desde una vista externa se puede apreciar esa pequeña parte del seno venoso. Además, cabe mencionar que el seno venoso recibe las venas cavas superior e inferior en sus extremidades. Superiormente, el apéndice atrial derecho va a presentar un punto anatómico de referencia particularmente importante que guarda relación con la vena cava superior y con el seno pericárdico transverso. Aquí el apéndice atrial derecho va a formar una cresta prominente, la cual formaría la cúspide del surco terminal. Acá tendríamos lo que sería el surco terminal y tenemos su cúspide que está representada por la cresta del apéndice. Entonces, al igual que el surco terminal internamente se corresponde con la cresta terminal, la cresta del apéndice internamente se va a corresponder con una estructura llamada la cresta arqueada o también denominada como haz precabal, lo cual vamos a estar hablando con más detalle posteriormente. Entonces, es importante tener en cuenta la localización de la cresta del apéndice del atrio derecho, ya que el nódulo sinusal suele estar a la derecha de esta cresta, que correspondería a nivel de la parte anterolateral de la unión cauatrial superior, ¿no? Como lo apreciamos en esta imagen de acá. Entonces, nódulo sinusal yace subepicárdicamente a nivel del surco terminal y comúnmente va a presentar forma de cigarro. Sin embargo, en aproximadamente una décima parte de los casos, el nódulo sinoatrial va a presentar una forma de herradura extendiéndose a través de esta cresta hasta la parte superior del surco interatrial, como se puede apreciar en esta imagen de acá. En esta diapositiva tenemos lo que acabo de mencionar, pero simplificado en estos dos dibujos. Acá tenemos la presentación común del nódulo sinoatrial que cursa a través del surco terminal subepicárdicamente, ¿de acuerdo? No se puede apreciar a simple vista el nódulo sinoatrial, así que hay que tener en cuenta esos detalles anatómicos. Y acá tenemos la otra presentación, ¿no? El nódulo sinoatrial, que es en forma de herradura, que se extiende a través de esta cresta, ¿no? Y se va hacia la parte superior del surco interatrial, que se mencionó en la primera parte del corazón. Ahora, para terminar con características generales y externas, mencionamos las relaciones que presenta el atrio derecho con estructuras adyacentes. Entonces, anteriormente, el atrio derecho se relaciona con la parte anterior de la superficie mediastínica del pulmón derecho, de la que está separada por la pleura y el pericardio. Lateralmente, el atrio también está relacionada con la superficie mediastínica del pulmón derecho, pero anterior a su ilio, y además también está separada del pulmón por la pleura, el nervio frénico derecho, los vasos pericardiofrénicos y el pericardio. Posteriormente, el atrio derecho está en relación con las venas pulmonares derechas. Entonces, iniciando con características internas del atrio derecho, primero hay que mencionar las distintas divisiones descritas para la superficie interna del atrio derecho. Lo más popular es que se encuentre lo siguiente: el atrio derecho se va a componer por tres regiones: el seno venoso, el apéndice y el vestíbulo de la válvula tricúspide. Sin embargo, como había dicho en un inicio, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el libro de Wallace McAlpine. Entonces, citando el libro, desde un punto de vista embriológico, el atrio derecho puede dividirse en dos partes: el seno venoso y el cuerpo. Por otro lado, desde un punto de vista espacial, el atrio derecho puede dividirse en paredes lateral, inferior, medial y posterior. La pared medial se subdivide en porciones posteromedial o septal y anteromedial. Entonces, si nosotros juntamos la división espacial y embriológica descritas por Wallace, entonces obtendríamos que las paredes lateral, inferior y anteromedial conforman lo que es el cuerpo, mientras que las paredes posterior y posteromedial conforman el seno venoso. Debido a que nosotros estamos utilizando lo que es la división de Wallace, y lo más popular es esto, vamos a, por así decirlo, corresponderlas una con otra. Entonces,
Para lo que Wallace es el cuerpo, muchas otras bibliografías es el apéndice. ¿De acuerdo? Y bueno, adicionalmente añaden esta región que es la válvula, el vestíbulo de la válvula tricúspide. Sin embargo, el vestíbulo de la válvula tricúspide es una de las áreas del cuerpo del atrio derecho dentro de lo que es la bibliografía de Wallace, ¿no? Y bueno, acá vemos otras divisiones según el Atterjet y según este autor, que bueno, dividen al atrio derecho en otras formas. Entonces, ya sabiendo que el atrio derecho se va a dividir en el seno venoso y en el cuerpo, vamos a hacer una introducción general de ambas partes. Primero el seno venoso, que como bien sabemos, forma lo que es la mitad posterior del atrio derecho, y esta es embriológicamente derivada del cuerno derecho del seno venoso y se caracteriza por presentar una superficie lisa, lo cual es característico de las paredes posteromedial y posterior. Y además también se caracteriza el seno venoso por ser aquella parte del atrio en donde desembocan las venas cavas superior e inferior. Por otro lado tenemos el cuerpo, que correspondería a la mitad anterior del atrio derecho, y esta abarca al apéndice atrial, a la superficie revestida por los músculos pectíneos, que correspondería en otras palabras a la pared lateral, y también el cuerpo presenta lo que es el piso del atrio derecho, o en otras palabras la pared inferior, que es una de las paredes más importantes del atrio derecho, en donde se encuentran numerosas estructuras anatómicas que vamos a posteriormente estar hablando de ellas. En primer lugar, quiero enseñarles imágenes que muestren cada una de las paredes mencionadas a nivel del seno venoso y el cuerpo. De esta manera tendrán una imagen tridimensional base que permitirá entender más fácilmente la posterior explicación detallada de cada una de las paredes, su extensión y sus componentes. En esta primera imagen, con el corazón en posición anatómica y vista desde un aspecto lateral derecho, podemos apreciar principalmente la pared medial, tanto su parte posterior medial, que correspondería a toda esta parte de acá, como también su parte anteromedial, que correspondería a esta pequeña parte de acá. Tras una transección frontal, podemos apreciar en la imagen derecha principalmente a la pared posterior del seno venoso, vista desde un aspecto anteroinferior del corazón, y la pared posterior correspondería a esta partecita acá, ¿no? Que en realidad la pared posterior presenta una extensión bastante limitada, a diferencia de otras paredes. Y bueno, podemos apreciar que la pared posterior del seno venoso se está extendiendo entre las venas cavas. Por otro lado, la imagen izquierda representa un dibujo del seno venoso con detalles que le dan un aspecto tridimensional, ¿no? Lo cual nos permite discriminar la posición espacial de la pared posterior y posteromedial. Esta sería parte de lo que sería la pared posteromedial, y acá ya vemos lo que sería la pared posterior, ¿no? Vemos que esas líneas que se dibujan en esta imagen de acá permiten distinguir más claramente una pared de otra. La pared lateral es la más sencilla de distinguir, ya que su superficie se encuentra revestida por los músculos pectíneos y está separada de la superficie de la pared posterior del seno venoso por medio de la cresta terminal. Todas esas estructuras se ven señaladas en esa imagen. En la imagen de la izquierda podemos apreciar cierta extensión de la superficie de la pared inferior vista desde un aspecto lateral derecho del corazón. Por otro lado, en la imagen derecha podemos apreciar al corazón en su posición de San Valentín y que ha sido cortado por la mitad coronalmente. Por tanto, quedamos con una mitad posterior y una mitad anterior. En esta imagen estaríamos apreciando lo que es la mitad posterior del corazón, en donde podemos apreciar gran parte de la superficie de la pared inferior que correspondería a esta parte de acá. Y podemos apreciar esta parte de acá que estaría formando lo que es la pared inferior o el piso del atrio derecho.
Ahora, empezando a hablar acerca de las características internas del cuerpo, como había dicho, el cuerpo va a contener a las paredes inferior, lateral y anteromedial. Hay que saber que cada una de estas paredes van a converger alrededor del ostium tricuspidio. Y la palabra ostium significa orificio, por lo tanto el ostium tricuspidio simplemente hace referencia al orificio atrioventricular derecho, el cual va a estar ocupado por la válvula tricúspide. Cabe mencionar que el contorno del ostium tricuspidio, que es formado por la convergencia de estas tres paredes, como lo acabo de decir, es un contorno muscular liso que recibe el término de vestíbulo tricuspidio, o también se denomina como lámina supravalvular. Es un término que lo van a poder encontrar en el Wallace. Ahora, lo que voy a decir a continuación proviene directamente del libro de Wallace. Entonces, aquí mencionan que el ostium tricuspidio se divide en cuatro partes: anterior, superior, inferior y septal, o también llamado medial. Entonces, yo he inferido que las partes anterior y superior del ostium tricuspidio estarían ocupadas por lo que es la valva anterosuperior, que correspondería a toda esta parte de acá. Esa sería la parte anterior y superior del ostium tricuspidio, que como vemos está ocupada por la valva anterosuperior. Por otro lado, la parte inferior del ostium tricuspidio, que correspondería a toda esta parte de acá, estaría ocupada por la valva inferior. Y por último, esta parte septal o medial estaría ocupada por la valva septal. Entonces, ya dicho esto, tendríamos que la pared inferior del cuerpo del atrio derecho, estaría uniéndose en el contorno inferior del ostium tricuspidio, es decir, a nivel de la línea azul como vemos acá, y que está a nivel de la valva inferior. Por otro lado, tenemos que eh, en varias imágenes en realidad se puede apreciar que la pared inferior no está uniéndose solamente a este nivel, sino también está cubriendo parte del contorno de la parte septal del ostium tricuspidio, ¿no? Es decir, a nivel de la línea verde que vemos acá. Bueno, por otro lado, la pared anteromedial del cuerpo estaría uniéndose al contorno septal del ostium, que como dijimos es la línea verde, como lo he puesto acá. Y por último, la pared lateral estaría uniéndose a nivel del contorno de la parte anterosuperior del ostium tricuspidio, es decir, a nivel de esta línea roja. Quiero recalcar que lo que acabo de decir no lo menciona en el Wallace, obviamente, sino que es mi interpretación de la división mencionada del ostium, y en ningún lado he podido averiguar acerca de esta división que menciona Wallace para aclarar algunas dudas. Sin embargo, este vacío teórico no nos va a impedir saber la extensión de cada una de las paredes del cuerpo. Para no complicarnos mucho, podríamos solo considerar que las tres paredes del cuerpo se encuentran alrededor de la válvula tricúspide y luego considerar cuáles estructuras o detalles anatómicos se encuentran en cada una de estas paredes para así darnos una idea de su extensión. Entonces vamos a empezar hablando sobre la pared inferior del cuerpo. Entonces tendríamos que la superficie de esta pared estaría extendiéndose desde la vena cava inferior hacia el ostium tricuspidio. Se describe que esta superficie es convexa hacia inferior y que presenta una forma cuadrilátera. Aquí he podido delinear esta superficie, ¿no?, que correspondería a la pared inferior. Y acá vemos la convexidad hacia abajo que presenta esta pared inferior del cuerpo. Y claro, lo que vemos acá, estas imágenes de corazón, es a través de un corte de 4 cámaras, ¿no? Es decir, el corazón se ha cortado de esta manera y estamos pudiendo apreciar estas imágenes para que se ubique mejor. Entonces, lateralmente a la derecha se va a fundir imperceptiblemente con la pared lateral a lo largo de una línea que se proyecta posteriormente hasta el seno venoso. Eso es lo que se describe para la pared inferior. Entonces, lateralmente estaría fundiéndose con la pared lateral del cuerpo, que sería este nivel, de forma imperceptible, ¿no? Yendo a lo largo de una línea que se proyecta posteriormente hacia el seno venoso, y eso lo he graficado de esa manera, estaría extendiéndose hacia posterior, ¿no? Seguiría esta línea acá hasta
por acá, ¿no? Yéndose hacia el seno venoso, es decir, en otras palabras, hacia la pared posterior. El Wallace describe 3 bordes para la pared inferior que van a delimitar su superficie. Entonces tenemos un borde anterior, lateral y posterior para esa pared inferior. El borde anterior estaría representado por la unión de la pared inferior con la válvula tricúspide. Es decir, tenemos este borde que lo he representado acá como una línea roja entrecortada. Y como podemos ver, el borde anterior está a nivel del contorno inferior del óseo tricuspidio, pero también a nivel de gran parte del contorno septal. Por otro lado, el borde lateral está representado por la fusión imperceptible con la pared lateral del atrio derecho a lo largo de una línea que se proyecta posteriormente hasta el seno venoso. Y esto se puede ver en esta imagen. El borde lateral estaría extendiéndose desde el punto X al punto Y. Y por otro lado, el borde posterior es un borde semicircular que bordea el orificio de la vena cava inferior y la válvula de Eustaquio, que es la válvula de esta vena cava inferior. Y bueno, el borde posterior estaría extendiéndose desde el punto X al punto A, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Para tener bien en claro estos bordes, he preparado el siguiente video. Entonces, antes que nada, quiero mencionar que en este modelo del corazón del Complete Anatomy he mantenido los ventrículos y he quitado lo que es el atrio izquierdo y también he eliminado lo que es gran parte de los grandes vasos, ¿no? La arteria pulmonar, la aorta, para que podamos ver de mejor manera la extensión de las paredes, ¿no? Del atrio derecho. Entonces vamos a rotar el corazón obteniendo un aspecto lateral derecho de este y vamos a hacer un corte a nivel del seno venoso para poder ver el interior del atrio derecho y poder apreciar bien la pared inferior. Ahora hacemos una vista del interior del atrio derecho y como podemos ver acá podemos apreciar lo que sería el borde anterior, ¿no? De la pared del atrio derecho. Y como podemos ver está en continuidad con lo que sería la valva inferior. Claro, la posición de esta valva inferior en el Complete Anatomy no es la más exacta, pero la pueden apreciar acá. Por otro lado, como habíamos dicho, lateralmente el borde lateral, ¿no? La pared inferior estaría representada por la fusión imperceptible con la pared lateral a través de una línea que se extiende hacia posterior. Entonces acá tenemos la pared lateral y estaría fusionándose imperceptiblemente como que a este nivel, ¿no? Y esta sería como, por así decirlo, la línea, que como podemos ver es músculo. Es músculo, es una línea muscular que se extiende hacia posterior y podríamos decirlo que va en dirección hacia el orificio de la vena cava inferior. Por otro lado tenemos el borde posterior y para explicarlo bien vamos a estar eliminando lo que es la pared lateral, ya ha sido quitada. Y entonces el borde posterior en realidad estaría pasando anterior al orificio de la vena cava inferior y también anterior a la válvula de Eustaquio, es decir, estaría pasando por acá, ¿no? Por acá estaría bordeando de esta manera el orificio de la vena cava inferior. Entonces tenemos que toda esta extensión de acá, que vemos que es presenta una forma algo cuadrilátera, ¿no? Correspondería a la superficie de la pared inferior, ¿no? Todo lo que estoy ahí rodeando. Entonces, la pared inferior del atrio derecho va a guardar íntima relación con una pequeña porción del ventrículo izquierdo que se denomina proceso póstero superior. Si es que ustedes quieren averiguar más acerca de esto, búsquenlo simplemente en inglés de esta manera. Entonces, superficialmente, el área de este proceso póstero superior va a presentar una forma triangular, como pueden apreciar en esta imagen de acá. Acá la vemos, que tiene esta forma triangular. Para entender mejor esto, primero observemos esta imagen. Nosotros estamos observando acá la base del corazón
directamente, y la base del corazón ha sido cortada de cierta manera para exponer ciertas superficies del atrio derecho. Se le ha volado prácticamente todas las paredes del atrio izquierdo. Acá ha sido cortado lo que es la arteria pulmonar, podemos ver su válvula, y acá ha sido cortado prácticamente toda la aorta, ¿no? Y podemos ver su válvula. Entonces, si nosotros extirpamos todas las superficies remanentes de los atrios, tanto derecho e izquierdo, vamos a obtener esto. Y como podemos apreciar, la pared inferior, que estaría por acá, guarda relación con esta parte del ventrículo izquierdo, que es el proceso póstero superior, ¿no? Por si acaso acá tenemos el ventrículo izquierdo y acá tendríamos el ventrículo derecho. Acá el ostium tricuspidio ocupado por su respectiva válvula, ¿no? La válvula tricúspide. Entonces, tener en cuenta esta relación de la pared inferior del atrio derecho con el proceso póstero superior es de importancia en la electrofisiología, ya que el proceso póstero superior del ventrículo izquierdo puede actuar como un punto ectópico de impulsos cardíacos que esté provocando una arritmia ventricular. Por tanto, la ablación de esta parte de la pared inferior que se encuentra adyacente al proceso póstero superior del ventrículo izquierdo conlleva la terminación de la arritmia ventricular. Cabe mencionar que desde un punto de vista electrofisiológico, a la extensión de la pared inferior se le refiere como el istmo cabo-tricuspidio. El término istmo generalmente se va a referir a una región o vía específica dentro del corazón donde pueden ocurrir circuitos de reentrada, o en otras palabras, circuitos arritmogénicos. Mientras que el término cabo-tricuspidio simplemente hace referencia a la extensión de la superficie que va desde la vena cava inferior hacia el ostium tricuspidio. En otras palabras, estamos refiriéndonos a la extensión de la pared inferior del cuerpo del atrio derecho. Y acá podemos ver graficado lo que sería el istmo cabo-tricuspidio extendiéndose entre esta línea entrecortada blanca a esta línea. Y acá también la podemos ver. Entonces, el istmo cabo-tricuspidio es el objetivo de las técnicas de ablación con catéter para el flúter atrial dependiente del istmo. Primero hay que saber que el flúter atrial dependiente del istmo es una de las categorías de la clasificación del flúter atrial. Esta categoría a su vez se subcategoriza en típico y atípico. El flúter atrial típico dependiente del istmo se refiere a una taquicardia atrial macro reentrante que generalmente sube por el septum atrial, o en otras palabras, la pared posteromedial del atrio derecho, luego baja por la pared lateral y atraviesa el istmo cabo-tricuspidio entre el anillo de la válvula tricúspide y la vena cava inferior, que está representado este recorrido por la flecha celeste. Entonces, como vemos, el recorrido que sigue este impulso cardíaco arritmogénico es bastante grande y es por eso que recibe el término de macro reentrante, ¿no? Y bueno, lo que hacen los electrofisiólogos es entrarse al atrio derecho mediante un catéter y quemar ciertas zonas del istmo cabo-tricuspidio para que de esa manera el impulso cardíaco que viaje a través de estas paredes eventualmente choque con esta zona quemada a nivel del istmo cabo-tricuspidio y de esa manera termine la arritmia. Entonces, ya descrita la extensión de la pared inferior, pasaré a hablar acerca de cada uno de los detalles que alberga esta pared. En esta pared vamos a encontrar el orificio del seno coronario que lo tenemos en esta imagen. Aunque se describa que el seno coronario se encuentre a nivel de la pared inferior, este no se ubica por completo en esa pared, sino que se ubica a nivel de la unión de la pared medial e inferior por debajo de la cresta de Eustaquio. Acá tenemos la cresta de Eustaquio y el seno coronario se encuentra por debajo de esta. Y podemos ver acá el orificio del seno coronario que se encuentra a nivel de la pared medial con la pared inferior, ¿no? Es por eso que se menciona que se encuentra a nivel de la unión de la pared medial e inferior. Entonces, la parte inferior del orificio del seno coronario va a estar cubierta por una válvula delgada y semicircular denominada como válvula de Tevesio, que la tenemos acá señalada.
La extremidad superior de esta válvula va a unirse con la válvula de Eustaquio, que sería esta, que es tejido fibroso o fibromuscular, y también se une con la cresta de Eustaquio, que es la prolongación muscular de la válvula de Eustaquio. Hay que mencionar que la cresta de Eustaquio no hay que confundirla con el tendón de Todaro, ya que ambas estructuras, al estar muy cercanas, pueden no distinguirse macroscópicamente, pero histológicamente son diferentes. La cresta de Eustaquio es tejido muscular, mientras que el tendón de Todaro es tejido conectivo denso propio de un tendón, y bueno, esto lo vamos a estar hablando posteriormente. A veces la válvula de Tevesio puede estar ausente o puede tener dimensiones exageradas, como se observa en la imagen B. Puede presentar un aspecto fenestrado, como se observa en la imagen C, o puede tener un aspecto tipo cable, como se aprecia en la imagen D. Además, un libro, que es este de acá, describe que el orificio del seno coronario, además de estar bordeado por la válvula de Tevesio, también está bordeado posteromedialmente por un pliegue muscular que se origina desde la pared septal o la pared posteromedial y la cresta de Eustaquio. Este pliegue muscular a menudo puede confundirse con la válvula de Tevesio y parece no estar presente en todos los individuos. Este pliegue muscular se aprecia en esta imagen de acá. El orificio de la vena cava inferior está inconstantemente bordeado en su parte anterior por una válvula semilunar incompleta denominada válvula de Eustaquio, que es otra de las características a mencionar de la pared inferior del cuerpo. En la vía intrauterina, la válvula de Eustaquio dirige la sangre oxigenada desde la vena cava inferior hacia el foramen oval permeable para que llegue al atrio izquierdo primitivo, lo cual se puede observar más que todo en esta imagen. Entonces, la válvula de Eustaquio, al igual que la válvula de Tevesio, también se desarrolla de forma variable. Puede estar ausente, presentar grandes dimensiones e incluso puede presentar forma de red, lo cual comentaré más adelante. Pero por lo general, la válvula de Eustaquio es un colgajo triangular de tejido fibroso o fibromuscular que está conectada a la derecha inconstantemente a la cresta terminal, como vemos en esta imagen, y a la izquierda a la cresta de Eustaquio, que como dije es la prolongación muscular de la válvula de Eustaquio. La cresta de Eustaquio estaría insertándose en el septum atrial a nivel del margen anterior del foramen oval, como se puede apreciar en esta imagen. Acá está el foramen oval, esta sería su margen anterior y acá estaría la cresta de Eustaquio. Entonces el tendón de Todaro corre en la musculatura de la cresta de Eustaquio y se extiende hacia el cuerpo fibroso central, lo cual observamos en esta imagen. Esta imagen nos permite observar tanto la cresta de Eustaquio como el tendón de Todaro. El tendón de Todaro parece que ha sido expuesto tras hacer un corte a nivel del endocardio para exponerlo. Entonces, ambos en realidad cursan, siguen trayectos diferentes. La cresta de Eustaquio, como hemos dicho, se dirige hacia el margen anterior de la fosa oval, mientras que el tendón de Todaro se dirige hacia el cuerpo fibroso central. Esto estoy comentando con más detalle más adelante. Dejando de lado ese tema, se menciona que los pacientes con una válvula de Eustaquio grande tienen una mayor incidencia de foramen oval permeable y en aproximadamente el 2% de la población la válvula de Eustaquio puede presentar formas variables como una membrana perforada, tiras o fascículos endocárdicos anastomosados, lo cual se puede apreciar en esta imagen de acá. Se puede ver las diferentes morfologías que puede presentar la válvula de Eustaquio. Entonces, a la válvula de Eustaquio con alguna de estas morfologías se le denomina como red de Chiari. Se deletrea como Chiari. Y aunque a menudo la red de Chiari es clínicamente insignificante, esta ha sido asociada con la patogénesis de la enfermedad tromboembólica, endocarditis, arritmias, obstrucciones del flujo cardíaco, soplos cardíacos, endocarditis infecciosa, tumores cardíacos y atrapamiento de catéteres en la intervención percutánea. Y esto último es de mayor relevancia para los electrofisiólogos, ya que si ellos introducen un catéter a través de la vena cava inferior para llegar al atrio derecho, este puede quedar
atrapado en la red de Chiari y por lo tanto prolongar el procedimiento de ablación. Otro de los detalles a describir de la pared inferior corresponde al receso subeustaquiano. También se le conoce como receso posterior, seno de Kate, y dado que su ubicación es en realidad inferior a la válvula de Tevesio, algunos prefieren llamarlo como receso subtevesiano. Entonces, el receso subeustaquiano es un detalle anatómico importante a tener en cuenta por los electrofisiólogos, ya que constituye uno de los principales obstáculos para la ablación a nivel del istmo cabo-tricuspidio, porque puede llegar a interrumpir la superficie lisa de la pared inferior, como se puede apreciar en esta imagen de acá. Acá vemos un gran receso subeustaquiano que interrumpe gran parte de la superficie lisa de la pared inferior. Y bueno, en otras ocasiones, estos recesos subeustaquianos pueden representar como una zona hueca con una profundidad relativamente considerable, como se aprecia en esta imagen de acá. También se menciona que el receso subeustaquiano puede actuar como un sustrato para el flúter atrial. Para los que desconocen qué significa el término sustrato, en el contexto de las arritmias, un sustrato corresponde a un punto anatómico o mecánico que permite la persistencia de una conducción desorganizada de un potencial cardíaco o, en otras palabras, un impulso cardíaco. Y bueno, en esta imagen de acá podemos observar dos recesos subeustaquianos. Para finalizar con la pared inferior, Wallace menciona que no solo hay un apéndice atrial derecho, sino tres. Además del apéndice atrial derecho que ya lo hemos descrito y que se ubica superiormente, dos están frecuentes, los otros dos apéndices que describe están frecuentemente presentes en la pared inferior. Uno se ubica anterior al orificio de la vena cava inferior y se denomina como fosa inferomedial, acá lo tenemos acá abreviado como IMF, y el otro apéndice se estaría ubicando a nivel del borde inferior o agudo del corazón y se le denomina como fosa inferolateral, abreviado como ILF. Entonces, estos apéndices son denominados fosas, ya que el término lo reciben desde el análisis de la superficie interna del atrio derecho, es decir, desde el exterior se aprecian protuberancias, pero desde el interior se aprecian fosas, como vemos acá y acá también. Entonces, la fosa inferomedial en realidad hace referencia al receso subeustaquiano, que ya lo hemos descrito, y sabemos bien que se ubica inferior a la válvula de Tevesio y anterior a la válvula de Eustaquio. Por otro lado, la fosa inferolateral se encuentra a nivel de la unión de la pared inferior con la pared lateral, como lo vemos acá. Ahora pasaríamos a hablar acerca de la pared lateral del cuerpo. Entonces, en esta van a correr los músculos pectíneos, los cuales surgen de la cresta terminal, que la tenemos acá. Esta de acá sería como TV. Estos serían los músculos pectíneos. Y bueno, van en dirección oblicua y anterior hacia el vestíbulo tricuspidio, donde antes de llegar se unen a un segundo haz muscular, que lo tenemos acá, y que Wallace denomina como el haz vertical anterior. Acá tenemos una imagen de la pared lateral desde el interior y podemos apreciar lo que sería el haz vertical anterior, que sería toda esta superficie lisa muscular que vemos acá. Y acá tenemos la cresta terminal y los músculos pectíneos. La disposición de los músculos pectíneos es variable, habiéndose descrito alrededor de 6 tipos de configuraciones. En el tipo 1, las fibras corren paralelas entre sí, con un espaciamiento uniforme entre ellas, uniéndose perpendicularmente a la cresta terminal, como se aprecia en esta imagen de acá. En el tipo 2, esta de acá, los músculos pectíneos están dispuestas al azar, con muchos cruces y trabiculaciones. Por otro lado, en el tipo 3, los músculos pectíneos presentan un espaciamiento uniforme y no tienen trabeculaciones. En el tipo 4, los músculos pectíneos se ramifican a partir de un tronco común solitario. Y en el tipo 5, los músculos pectíneos están orientados tanto perpendicularmente
como paralelamente a la cresta terminal. Y finalmente tenemos el tipo 6. En esta hay una columna muscular prominente y músculos pectíneos delgados como sábanas. A esta columna muscular prominente se le denomina como tenia sagittalis y puede haber más de una, como se aprecia en esta imagen de acá. La pared lateral del cuerpo está separada de la pared posterior del seno venoso por la cresta terminal. La cresta terminal es una prominencia muscular que presenta un trayecto casi circular, comenzando a nivel del surco interatrial, estando posterior a la aorta ascendente. Y en este sitio, a nivel del surco interatrial, es donde las fibras de la cresta terminal estarían fusionándose con las de Bachmann, que lo vemos acá. Y para que sepan, el haz de Bachmann es uno de los componentes del sistema de conducción cardíaco que nace del haz, o bueno, de la vía internodal anterior y que justo se va al atrio izquierdo para de esa manera transmitir en ese sitio el impulso cardíaco. Acá podemos observar desde una vista anterior los atrios, tanto el izquierdo como el derecho. Sean claro, en esta imagen no podemos ver los ventrículos, no podemos ver la aorta, la arteria pulmonar, que tapan en gran medida este trayecto del surco interatrial, ¿no? Que sería la parte anterior, la parte superior. Entonces la cresta terminal estaría terminando anterior al orificio de la vena cava inferior y a veces llega a continuarse con lo que sería la válvula de Eustaquio. La cresta terminal es más prominente en su parte superior y aquí se continúa frente al orificio de la vena cava superior como una cresta prominente denominada cresta arqueada o también llamada como haz precaval. La cresta arqueada va a tener un corto trayecto pasando anterior al orificio de la vena cava superior y luego adhiriéndose a la pared anteromedial del atrio derecho, como lo apreciamos acá y acá también. Acá tenemos la cresta arqueada. Entonces, a partir de esta cresta arqueada se extiende en dirección anterolateral el haz sagital, que lo tenemos acá. Y este haz sagital va a dividir el apéndice atrial derecho en dos compartimentos, uno posterolateral, que sería este de acá, y uno anteromedial, que sería este de acá, y acá lo vemos también. Por último, con respecto a la cresta terminal, hay que mencionar que inferiormente esta va a volverse menos prominente, y solo en el 15% de los individuos la cresta terminal es continua con la válvula de Eustaquio. Por lo general, la cresta terminal a nivel inferior va a continuarse como un conjunto de haces musculares más finos que ingresan a la pared inferior del atrio derecho anterior al orificio de la vena cava inferior, como se aprecia en esta imagen de acá. Y por último, con respecto a la pared lateral, hay que mencionar que esta superiormente se une con la pared anteromedial en un ángulo agudo que se infla para formar el apéndice atrial superior. Acá tenemos esa imagen en donde superiormente estaría fusionándose con lo que sería la pared anteromedial, que no se puede ver, está cortada, y forma un ángulo agudo, la unión de esta pared lateral con la pared anteromedial. Y bueno, a nivel de esa unión de ambas paredes, esa unión va a inflarse y estaría formando lo que sería el apéndice atrial derecho. Ahora pasaríamos a hablar acerca de la pared medial. Entonces, como había mencionado previamente, la pared medial se va a dividir en dos paredes. Tenemos la posteromedial o septal y tenemos la anteromedial. En sí no se describe en texto la extensión de la superficie de cada una de estas paredes en el Wallace. Sin embargo, pueden darse una idea con las imágenes que les presento en esta diapositiva, en donde se ve tanto la pared posteromedial, anteromedial, se ve la lateral, la inferior. Sin embargo, es más importante tener en cuenta las relaciones externas que presentan cada una de estas paredes para entender mejor la extensión de cada una de estas. Entonces acá vamos a entender la extensión de la pared anteromedial. Y como podemos ver, la superficie externa de la pared anteromedial va a estar relacionada con la aorta ascendente, como lo vemos acá.
y además también va a estar relacionada con la raíz de la aorta y con las valvas aórticas no coronaria y derecha. Acá tendríamos la valva no coronaria y acá tendríamos la valva derecha. Acá representada la valva no coronaria como P y la valva coronaria derecha como R. Y podemos ver que está en relación con la pared anteromedial y que bueno, ha sido cortada para exponer esta relación de acá. Por otro lado, toda la superficie externa de la pared posteromedial va a estar en contacto íntimo con la pared septal del atrio izquierdo, lo cual se aprecia en esta imagen de acá. Acá tenemos pintado en rosado el atrio izquierdo y acá de igual manera. Acá la pared posteromedial y está en íntimo contacto con la pared septal del atrio izquierdo. Entonces, una vez que ya sabemos la extensión de la superficie de cada una de estas paredes, gracias a que sabemos las relaciones externas que presentan, entonces podemos decir que 1, la pared anteromedial, es más pequeña que la pared posteromedial, lo cual se aprecia en este dibujo. 2, la pared anteromedial se encuentra superior a la pared posteriormedial, lo cual también se aprecia en este dibujo de acá. Y 3, la pared anteromedial es una pared libre que no se encuentra formando parte del septum interatrial, a diferencia de la pared posteromedial, la cual sí está formando en su totalidad la parte derecha del septum interatrial, y de ahí que recibe el nombre de pared septal. Y eso lo podemos apreciar en esta imagen de acá. Esta superficie que vemos acá y que está formando el apéndice atrial derecho correspondería a lo que es la pared anteromedial. Por otro lado, la que está fusionándose con la pared septal del atrio izquierdo correspondería a lo que es la pared posteromedial. Por lo tanto, para apreciar directamente a la pared posteromedial desde su superficie externa, tendríamos que extirpar a todo el atrio izquierdo. Pero claro, si se puede ver desde la superficie interna, obviamente. Entonces, ya conociendo mejor la extensión de estas dos paredes, podemos ir discriminando qué detalles anatómicos se encuentran en cada pared. En realidad, los detalles anatómicos que voy a pasar a describir van a pertenecer a la pared posteromedial. No habría mucho que decir acerca de la pared anteromedial, solo mencionar que ésta va a participar junto con la pared lateral en la formación del apéndice atrial. Entonces, ahora pasando a describir específicamente la pared posteromedial, vamos a tener que su superficie interna va a estar dominada por lo que es la fosa oval, que es una depresión oval superior ubicada normalmente a la izquierda del orificio de la vena cava inferior. A esta se le describe un limbo, que en otras palabras es un borde, y este limbo va a ser prominente. A menudo se dice que el limbo representa el borde del septum secundum, pero en realidad los bordes musculares de la fosa oval no son más que pliegues de la pared atrial que incorporan tejido adiposo extracardíaco. Entonces el limbo va a ser más claramente visible anterosuperior a la fosa y suele ser deficiente inferiormente. Algunos corazones van a mostrar una cantidad excesiva de tejido adiposo extracardíaco dentro del pliegue, elevando así marcadamente el limbo superior de la fosa oval y formando lo que sería el tubérculo intervenoso de Lower, que lo tenemos acá, abreviado como TL. Y acá tendríamos uno que es menos prominente. Entonces, el grado de la prominencia del tubérculo de Lower también va a ser paralelo al grado de desarrollo de los músculos de la pared posteromedial. El tubérculo de Lower va a encontrarse gran parte en la pared posteromedial, aunque cierta de su extensión puede llegar hacia la pared posterior. Otro de los detalles que puede mencionarse a nivel de la pared posteromedial corresponde al triángulo de Koch. El triángulo de Koch corresponde a un triángulo imaginario que ha sido diseñado con el fin de que sirva como una guía topográfica para localizar lo que es el nódulo atrioventricular. Entonces el triángulo de Koch va a estar delimitado anteriormente por la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide, que la tenemos acá. Inferiormente va a estar delimitado por el orificio del seno coronario y posteriormente por el tendón de Todaro, que lo tenemos acá.
Entonces, el ápice del triángulo de Koch va a estar representado por lo que sería el cuerpo fibroso central. Primero, el tendón de Todaro, hablando un poquito más acerca de ese, eh, correspondería a un cordón subendocárdico fibroso, inconstante, de desarrollo y de aspecto variables. Este estaría extendiéndose desde la cresta de Eustaquio hasta el cuerpo fibroso central, más específicamente a nivel del trígono fibroso derecho. Para que ustedes sepan, el cuerpo fibroso central va a estar compuesto por tres elementos. Uno, el trígono fibroso derecho, el septum membranoso y la inserción del tendón de Todaro, y las dos primeras estructuras que mencioné, incluso también el tendón de Todaro, se pueden apreciar en esta imagen. Estas tres en conjunto forman lo que es el cuerpo fibroso central. Entonces, el tendón de Todaro con frecuencia no va a ser directamente visible cuando se ve internamente, siendo su única representación visible la cresta de Eustaquio, que la tenemos acá. Lo más frecuente es que después de cortar y extirpar el endocardio aparezca como un cordón conectivo delgado de color blanco brillante que se asemeja a un cordón tendinoso. Y eso es lo que al parecer han hecho en esta imagen. Se ha cortado parte del endocardio para revelar de mejor manera el tendón de Todaro. Aunque cabe mencionar que hay casos en donde este tendón de Todaro es prominente y por lo tanto puede ser fácilmente visible. Es complicado distinguir en qué parte de la pared medial se encuentra el triángulo de Koch, pero tomando en cuenta la siguiente imagen, podríamos decir que se ubica a nivel de la pared posteromedial y a nivel del extremo izquierdo de la pared inferior. Esto se debe a que podemos apreciar que la pared anteromedial ha sido removida en esta imagen, y esto se puede confirmar porque se aprecian las relaciones de la pared anteromedial con la aorta. Y en segundo punto, se observan desde esta imagen de acá, que es del Wallace, los límites del triángulo de Koch que se extienden a nivel de la pared posteromedial. Entonces, acá tendríamos en el Wallace, ¿no? Menciona en esta imagen que estos circulitos oscuros corresponderían a lo que es la inserción de la valva septal a nivel del ostium tricuspidio. Y estos circulitos, que son claros, amarillos, correspondería a lo que es la ubicación del trígono fibroso derecho, que es por donde se estaría insertando lo que es el tendón de Todaro. Entonces aquí estaría corriendo el tendón de Todaro, acá tenemos la valva septal y acá tenemos el seno coronario. Y podemos ver que justamente los límites del triángulo de Koch se ubican a nivel de la pared posteromedial. Aún así, designar a qué pared pertenece el triángulo de Koch no es relevante en realidad. Lo importante es conocer sus límites. Y esto es sobre todo importante para los electrofisiólogos y cirujanos cardíacos, porque el nódulo atrioventricular va a residir en este triángulo cerca de su ápice, como podemos ver en esta imagen y en esta imagen de acá también. Ahora, para terminar con el video, tenemos a la pared posterior del seno venoso. En realidad no habría mucho que describir acerca de esta, solo mencionar que la superficie de esta pared es lisa y va a estar delimitada por los orificios de las venas cavas, va a estar delimitada por la pared posteromedial y también va a estar delimitada por la cresta terminal. Entonces con eso ya habríamos terminado el atrio derecho. Acá tenemos todas las referencias utilizadas para realizar esta presentación. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente video.